Los relatos de Amenet, un podcast dedicado para los amantes de lo paranormal, sobrenatural, el misterio y los enigmas. Los invito a escuchar este podcast y también los invito a que compartan con nosotros alguna historia sobrenatural o algún enigma sin resolver. Lo pueden hacer escribiéndonos a las redes sociales de Facebook e Instagram, Los Relatos de Amenet, o enviando un correo a losrelatosdeamenet@gmail.com. Bienvenidos al episodio número 8, La Dalia Negra y la sonrisa de Glasgow. En este episodio trataremos del caso de la Dalia Negra, que tiene implicada la sonrisa de Glasgow, pero para eso conozcamos un poquito más a lo que se refiere la llamada sonrisa de Glasgow. La sonrisa de Glasgow, también llamada en algunos sitios como la sonrisa de Chelsea, era un modo de tortura que utilizaban los gángsters en Escocia a principios del siglo XX. Se usaba para sacar información y dar un aviso a otras bandas rivales. El método era muy sencillo, ya que cortaban los bordes finales de los labios abriendo la mejilla. Algunas veces los cortes llegaban hasta las orejas, lo cual provocaba un intenso dolor a la víctima. Cuando más se quejaba y gritaba de dolor, más se abría la herida. Uno de los personajes más conocidos con esta sonrisa es el muy famoso Joker, para que tengan un poquito más de idea de lo que se refiere a la sonrisa de Glasgow. Este sistema de hacer sentir dolor y miedo dejaba unas visibles cicatrices que quedaban para siempre. No se sabe muy bien de dónde se originó la práctica de la sonrisa de Glasgow, pero se piensa que a finales del siglo XIX, durante la Revolución Industrial, fue allí donde mucha gente emigró a las zonas rurales, a diferentes ciudades de Escocia, y Glasgow fue una de las más influyentes. Aunque la explosión industrial daba mucho trabajo, se formaron guetos de pobreza y de marginación. Esto llevó a que la criminalidad en Glasgow empezara a crecer. Y al finalizar la Primera Guerra Mundial, había varias bandas que controlaban diferentes zonas de la ciudad. Había muchos disturbios entre bandas por el territorio, y muchos acababan con muchos heridos y muertos. Por algún motivo que no está claro, estas bandas comenzaron a usar el método de la sonrisa con todos sus enemigos. Como se ha dicho, cortaban las mejillas desde la boca en ambos lados y para ello usaban cualquier cosa afilada. Las cicatrices que dejaba este castigo dejaban claro que la víctima era de una banda o que había hecho enfadar a la otra banda rival. Aunque se consiguió controlar bastante la criminalidad en los años 30, el método de la sonrisa de Glasgow o sonrisa de Chelsea se extendió a otras partes del mundo. El uso de la sonrisa de Chelsea no solo era para bandas criminales. El sistema de cortar mejillas se hizo una práctica habitual en Glasgow y luego se extendió a otros países. Curiosamente, se empezó a aplicar a personas por otros motivos que nada tenían que ver con las bandas. La sonrisa de Glasgow se convirtió en una forma de dar ejemplo a rivales políticos y también marcar a asesinos, entre comillas. Cuando parecía que en Glasgow las cosas se habían calmado, se empezó a ver cómo se utilizaba la sonrisa en otras ciudades, como por ejemplo en Londres o en Nueva York. Y durante la Segunda Guerra Mundial, muchas personas que eran consideradas traidoras a la alianza recibían el castigo de la sonrisa de Glasgow. Curiosamente, uno de los asesinos en serie más conocidos de la historia también utilizaba la sonrisa de Glasgow en sus crímenes. Fue el infame Albert Fish, que produjo estos cortes en varias de sus víctimas. De hecho, se convirtió en una de las marcas
por las que más era reconocido, y aparte de sus otros atroces costumbres, que lo podemos hablar y tratar en otro episodio, únicamente dedicado a Albert Fish. Pero la sonrisa de Glasgow también estuvo implicada a un caso muy famoso en Estados Unidos. El famoso caso de la Dalia Negra. Es aquí donde entramos en contexto y vamos a hablar sobre cuál es este caso, qué fue lo que sucedió con la Dalia Negra. Para entrar un poco en contexto, si Inglaterra tiene a Jack el Destripador, pues Estados Unidos tiene a la Dalia Negra. Uno de los crímenes más misteriosos que ocurrieron en los años 40 en Estados Unidos fue el crimen de la Dalia Negra. Fue una camarera aspirante actriz llamada Elizabeth Short que trabajaba en Los Ángeles y en 1947 fue encontrada muerta. En las circunstancias de su muerte fueron y dieron mucho que hablar a toda la prensa del país. Aquí hay que hacer una diferencia en lo que es el Jack el Destripador, que es el autor de los homicidios, mientras que en el caso de la Dalia Negra fue puesto el nombre a la víctima. Pocos se percataron de la presencia de una mujer de cabello oscuro al quedarse en el elegante Hotel Biltmore en el centro de Los Ángeles, Estados Unidos, donde se presume que fue la última vez en donde la vieron. Pero cuando se encontró su torso, casi una semana más tarde, Elizabeth Short se convirtió en un caso peculiar, en un nombre muy sonado y hasta familiar, y comenzó la leyenda de la Dalia Negra. ¿Sí? Así como lo escucharon. Se encontró únicamente su torso. En la mañana del 15 de enero de 1947, Betty Bernsher caminaba con su pequeña hija por una calle sin caminar en la zona de construcción del vecindario de Leimert Park, en la ciudad de California, cuando pudo observar lo que ella pensaba que eran las dos mitades de un maniquí de un sastre, pero en realidad era el cuerpo de Short, quien había sido cortada en dos justo a la cintura y no tenía ningún rastro de sangre. Había sido mutilada. Lo que más caracterizó este crimen fue las heridas con las que le habían infligido en la cara. Le habían cortado ambas mejillas desde la boca hasta las orejas, el horrible corte que se le conoce como la sonrisa de Glasgow. Le sacaron sus intestinos y le hicieron cortes hasta las orejas. Después, su cuerpo fue lavado antes de ser abandonado donde lo encontraron. Con este misterioso y misógino y muy brutal asesinato, un cuerpo partido en dos, sin ropa, sin órganos, sin una sola gota de sangre y con la sonrisa de Glasgow, se produjo un frenesí de los medios de comunicación, y no solo de los medios, sino de toda la población entera. Un crimen tan atroz y brutal que le pasó a una joven que no se sabía por qué es que le pasó lo que le pasó. Dice Martin Klein, ex sargento de la policía de Los Ángeles e historiador, que más de 50 sospechosos fueron entrevistados, hombres y mujeres, algunos de los cuales incluso confesaron ser culpables del crimen. Pero el asesinato nunca fue resuelto, lo que se suma a la mística del caso. Estaba también la conexión con el glamour de la zona. Ella vivió en Hollywood, aspiraba a ser actriz, dice Martin. En pocas palabras, lo que quería decir era de que se podía esperar de una jovencita que no era de la ciudad y que venía con el sueño de convertirse en actriz. El asesinato se convirtió en un triste cliché, una fábula de advertencia. La joven ilusa viene a Hollywood y las cosas le salen muy mal, señalaba el ex sargento. Pronto se le puso el apodo Dalia Negra, como referencia a la película La Dalia Azul, protagonizada por Veronica Lake y estrenada el año anterior, y porque Short lucía el pelo oscuro. El asesinato de Short continúa brindando nuevas teorías, y más recientemente Steve Hodel,
un ex detective de homicidios afirmó que el asesinato fue creado por su padre, un médico llamado George, y que también cometió otros crímenes memorables, ya que por ser médico pudo haber sido el autor de este crimen. La policía revisó la antigua casa de Hodel con la ayuda de un perro que buscaba cadáveres en el 2013, quien los alertó de la existencia de restos humanos. Bueno, esa teoría se debió ya que el padre de Elizabeth era médico y se asociaba fácilmente con que el médico tiene todo el conocimiento de la anatomía del cuerpo humano y que podía realizar con mucho conocimiento y tranquilidad ese tipo de cortes, recordando que el cuerpo fue partido totalmente en dos desde la cintura. Algunos teorizan que su asesinato fue el resultado de una cita que se volvió violenta, o que Short, que siempre tenía problemas de dinero, se metió con las personas equivocadas. Fue fácil realizar esa teoría puesto a que era una joven que no era de ciudad y que fue en busca de convertirse en una actriz, que es el sueño de muchas chicas que van a la ciudad con este sueño, y que por tratar de cumplir este sueño muchas veces se topan con las personas equivocadas, pero simplemente son teorías. Me preguntaban sistemáticamente sobre la Dalia Negra en el mostrador, dice Christina Rice, bibliotecaria de la colección de las fotos de la Biblioteca Pública de Los Ángeles. Recuerda, por ejemplo, que una mujer llegó buscando mapas en 1947 a la fecha y que le contó que se iba a utilizar todas sus habilidades psíquicas para resolver el asesinato. Pero Rice afirma que Short fue solo una de las muchas mujeres que fueron brutalmente asesinadas en los años de posguerra en California. Tan pronto como se descubrió el cadáver, el diario de Los Ángeles, The Herald Express y el de sensacionalista Tex Miner aprovecharon la cercana relación que todos los periódicos tenían con el Departamento de Policía de Los Ángeles. En la época era muy común ver la primicia con la página llena de notas de suicidio, de cuerpos manchados, de cuerpos mutilados, llenos de sangre, aunque a veces eran modificados con el aerógrafo. De la misma manera, la fotografía del cuerpo desnudo de Short también fue retocada y lo cubrieron con una manta. Tex Miner añadió mentiras completas a la historia de la Dalia Negra, publicando que había sido vista llevando una falda corta y una blusa estrecha, y sugiriendo que tenía aventuras sexuales. El diario también engañó a la madre de Short, a quien le contaron que Beth, que era así como la llamaban cariñosamente a Elizabeth, había ganado un concurso de belleza. Hasta le pagaron un vuelo de avión a Los Ángeles, y fue cuando llegó allí que le comunicaron la noticia. Así obtuvo el medio la primicia de la reacción de la madre ante tan terrible tragedia. Oficialmente el caso sigue abierto y en la actualidad el Hotel Biltmore sirve un cóctel llamado Dalia Negra de vodka, licor de frambuesa negra y chambord y calúa. La bebida apropiadamente tiene un sabor amargo. Tan famoso se volvió el caso que hasta le dedicaron una bebida en dicho hotel, el Biltmore, donde se decía que la vieron por última vez. Aunque hubo una intensa investigación, nunca se supo quién o quiénes habían sido los asesinos. ¿Por qué le aplicaron esa tortura reservada solo para bandas, asesinos y traidores? ¿Será que tuvo contactos con personas muy poderosas con las cuales no debió haber tenido contacto? Puede ser que sabía cosas que no tenía que saber, o que simplemente estuvo en el lugar y en el momento equivocado. Nadie lo sabe porque en realidad no hubo mucha lógica para que a alguien le hicieran algo así.
Se piensa que pudo ser gente importante de la época haciendo un sangriento ritual satánico, aunque no se puede saber. El caso, dicho anteriormente, sigue abierto y lo seguirá porque no encuentran una solución al mismo. Así como se afirma que este solo es uno de los muchos casos de asesinato de forma brutal que se han sabido en los Estados Unidos. Pero este caso se volvió famoso, solamente por el ataque tan brutal a la joven, sino porque posee la sonrisa de Glasgow. La sonrisa de Glasgow le da un toque especial a este asesinato. Es por eso que se volvió tan famoso. ¿Y tú? ¿Qué piensas de este caso? Gracias por haber escuchado este episodio, espero que les haya gustado. Coméntanos, danos like, síguenos en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube, Los Relatos de Amenet. Hasta la próxima.